la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo ¿Cómo estás? anda? Bien, bien, muy ¿Bien? bien. Vamos viendo los efectos de lo que decidimos en las primarias obligatorias. Creo que todavía es medio incipiente, pero bueno, Pronto. yo hace un momentito te escuchaba relatar algo que digamos, no le di mucha trascendencia, lo vi muy por arriba, lo de Milei con Fátima Flores. Fátima. Sí. Eh, pero bueno, sí coincido con tu primera reflexión en cuanto que se parece mucho a lo que ya vivimos. O sea, un candidato a presidente con el que fue más votado en definitiva, con una persona del espectáculo, alguien muy particular del espectáculo, porque creo que quizás su personaje más famoso haya sido la Sí, de imitación de la Cristina. presidenta, Ajá. de la ex presidenta Cristina Kirchner. Así que bueno, no, Nada más no, que no, en vez de poncho, campera de cuero, sí. sí, bueno, las diferencias con Carlos Saúl Riojano tienen que ver con la forma de llegar por ahí, Ujú. ¿no? Carlos Saúl era un gobernador con mucha trayectoria dentro del peronismo militante, si se quiere, había estado hasta incluso detenido en los 70 y tenían otra cosa atrás. Digamos, Menem fue eh, incluso, digamos, una figura que prevaleció por sobre Cafiero, que era otro también caudillo importante del peronismo y demás. O sea, acá eso no hay, pero Eso no tenemos, confluyen a lo mismo. por suerte. Bueno, tengo que hacerle un par de preguntas con respecto a la política local. Hoy salió en la tapa del diario de hoy una nota a Diego Rodrigo que dijo: a muchos radicales no nos conforma este rol de acompañamiento al PRO. Tarde. Eh, el tema es este, el tema es que Está buenísimo, quizás, pero está seguro, buenísimo que lo diga, seguro pero que como radical, supongo que está perfecto que sienta eso y que persiga eso. ujú, Creo que, digamos, muchos radicales históricos lo han ido diciendo en diferentes momentos. Creo que en este preciso momento, eh, quizás menor el desbalance entre radicales y pro. Lo que pasa es que hay muchos radicales que se fueron pareciendo mucho a los de pro en estos 4 más 4, 8 años. qué Porque lindo esto que acabas de decir, porque es fíjate muy lo que te real. digo, en Chacabuco particularmente la situación es inversa, digamos. Ujú, Casi siempre predominó el radicalismo por sobre el PRO. La figura más destacada del PRO en Chacabuco, por lo menos a nivel dirigencial, es Ignacio Orsini, por el rol que ocupa, ¿no? sí. Eh, entonces, digo, en esta lista hay un equilibrio mayor, incluso la encabeza, así se dice, la encabeza Alejo Pérez, que precisamente viene de una raíz radical. Ujú. Eh, Gobernó 8 años el intendente Víctor Ayola siendo radical, o por lo menos Ponele, diciéndose sí, en ponele. todo momento que provenía de una familia Sí, radical. eso te iba a decir, ponele. Entonces, por lo menos eso en Chacabuco no se visualiza. Ujú. En provincia de Buenos Aires siempre le faltó al radicalismo tener un candidato fuerte. Ahora en esta última elección se habían ilusionado con Facundo Manes, pero bueno, por lo menos anduvo por ahí. Ujú. Claramente en provincia de Buenos Aires, en los lugares de decisión, al menos no han podido construir un candidato fuerte, siempre de acompañamiento, y en eso Ujú. es real. Es una deficiencia del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Eh, y en Capital lo compitieron palmo a palmo, que después no se le haya dado no quiere decir que no tuvieran las mismas oportunidades, digamos, porque, digo, acompañando a Larreta, la figura de Lustó no precisamente
es del PRO, digamos. Ujú. Lustó, No con sabemos. algunas cosas, no sabemos bien de dónde No proviene, sabemos. pero en el último tiempo se ha identificado mucho más con el radicalismo, no sé, radicalismo más moderado, dialoguista, ponele. Y en esa elección interna con Macri, con Jorge Macri, pierde, pero ahí, o ¿Sí? sea, Ahí. disputó. Entonces, en este momento, yo diría que no es el peor momento de esa participación de radicales dentro de lo que era la alianza con el PRO. En otro momento para mí la he visto mucho más desequilibrada y justamente en ese momento, bueno, nosotros acá lo hemos dicho, me llamaba la atención que el radicalismo no tomara cartas en el asunto, que prestara todo su aparato para que lo disfrutara otro. Y así sucedió. Y así fue. Pero bueno, es válida la reflexión de Diego para pensar de acá en adelante, para instar a dirigentes radicales que tienen aspiraciones, por lo menos en el ámbito local, a ir por más. Digamos, me parece que eso es lo que deben hacer. Si vos realmente querés cambiar las cosas, tenés que ir por más, tenés que arriesgarte un poco más, tenés que tomar otro tipo de decisiones. Lo tengo acá justo, me patea el ojo, se lo tengo que comentar. Fátima Flores reveló el temor que tiene con Milei. No queremos que piensen que es construcción política. ¿Cuál de los dos está peor? Pero yo, digamos, sería ilógico. ¿Fátima o Javier? No, sería ilógico que yo que me pusiese a analizar algo que haya dicho o que diga Fátima Flores, un artista, qué sé yo. O sea, a lo mejor lo está diciendo en broma, o a lo mejor no, está actuando, no lo puedo saber. Ujú. Entonces, no puedo juzgar nada de lo que diga. Bien. Sí puedo juzgar lo que diga Milei. Hay una nota, no la había leído, que dice el extraño vínculo entre Milei y Macri. ¿Cuál de los dos es la UCD de Menem? Y mira, lo que ha pasado estos días es por lo menos importante para que tomen en cuenta aquellos que lo votaron. A lo mejor esto reafirma el voto, o a lo mejor no, No se o a lo sabe. mejor no. Pero digamos, el acercamiento tan explícito casi, porque a pesar de no serlo, ya las acciones resultan prácticamente explícitas, el apoyo de Macri a Milei. Ujú. Alguno podría decir, y mirá, es una jugada que apoyó a Patricia Burri, pero ahora también a Milei, entonces va con dos, sale a esta carrera con 2 de 3 caballos, digamos. Pero, Anda a tender boca. pero lo que digo es, cuando Milei se refiere a la casta, a esto, no se estaría refiriendo entonces a Macri. No. Nos estaría, digamos, no, para él no es el pasado, entonces sería mejor que lo pongan sobre la mesa, sean más honestos y decir, no, mira, yo soy alguien que eh, se siente atraído por la figura de Mauricio Macri, me parece una persona que o coincido con él y bueno, y entonces ya a lo mejor los electores tienen más en claro quién es Milei, porque en definitiva hasta ahora es una especie de personaje que se le ha conocido las presentaciones muy fugaces dentro de los medios y demás, porque lleva muy poco tiempo en escena, y quizás de ahora en más empecemos a conocerlo un poquito más en profundidad. Ujú. Y a veces cuando una persona que te deslumbra al principio la conoces en profundidad, por ahí no te querés matar. deslumbra Te querés tanto. matar, sí. Estaría Generalmente bueno que pasa suceda eso. de acá a octubre para que, digamos, no digamos EPA pasadas las elecciones, porque ahí ya va a ser tarde. ¿No es cierto? Sí. Bien. Opinión piropo, ¿verdad? Consecuencias sobre los saqueos, los intentos de saqueo, Córdoba, Mendoza. Redoblando ahí la policía. Le pedimos, por favor. Mira, nunca es fácil de analizarlos. No, me da mucho miedo. Han ocurrido en diferentes momentos y no siempre están relacionados con la situación actual o la situación del momento. Ujú. Porque más allá de que hay eh, crisis económica y que hay gente que realmente no le alcanza y demás, casi siempre las situaciones así de saqueos y de vandalismo y demás
estuvieron muy vinculadas a procesos eleccionarios. Entonces, necesariamente uno los tiene que vincular. Entonces, hay que ver quién fogonea eso. Y siempre pienso lo mismo, digamos, en un país donde las cosas funcionan, el vandalismo, cualquier cosa que se acerque al delito, es responsabilidad de las fuerzas de seguridad, es responsabilidad del Ejecutivo de esa provincia, es responsabilidad del Estado Nacional. O sea, hay que bajarla de esa manera, con ese nivel de responsabilidades. Uno primero, otro después. Y cuando a veces pareciera que se deja crecer el fuego de algo, me parece que la responsabilidad mayor es esa, generar la zona para que eso ocurra. Porque me parece que no estaba pasando, que no estaba habiendo ese tipo de expresiones, porque en algunos casos puede ser necesidad pura, cosa que no lo creo, y otras veces es una expresión de alguna otra cosa. Juan, el gobierno mete más presión a las empresas para que acepten el acuerdo de precios. ¿Va por ahí? Ya probamos que no va por ahí. No me parece mal que se intente diferentes maneras, pero el tema precio es un tema, digamos, no es fácil de analizarlo de manera lineal. Por ejemplo, la semana pasada que hubo una devaluación del peso respecto al dólar. Peso oficial, digamos, peso nuestra moneda contra el dólar oficial. Esa fue la realidad. Una devaluación de entre el 21 y el 22%. Si al otro día vas a la panadería y el pan vale un poco más, entre el 8 y el 10%, decís, bueno, acá hay un corrimiento de precio más o menos correcto, porque ¿cuál sería el insumo mayor o el insumo principal del pan? La harina. ¿De dónde proviene la harina? Principal producto, el trigo. El trigo es considerado un commodity, como tal, cotiza con valores internacionales. Ese trigo puede ser que le haya costado más a la empresa, al molino harinero. El molino harinero, a su vez, se lo trasladó al panadero y el panadero lo traslada al pan. Sí. Pero de ninguna manera puede ser lineal y directo que si la devaluación fue del 22%, el pan deba aumentar el 22%, ¿se entiende? Sí. Porque en la composición del pan habrá otros elementos, hay mano de obra, está la cocción, que en realidad consume algún tipo de, no sé, o leña o gas o lo que fuere, y no todos corrieron la misma suerte. Entonces, vos no podés, hay una composición del precio y no puede ser trasladado de manera lineal. Pero, dicho esto, el martes y el miércoles vimos productos que casi nada tienen que ver con el dólar que aumentaron de esa manera. Entonces, vos decís. Cuando a veces el gobierno insta a ciertas empresas a hacer acuerdos de precio o a dejarse joder con el precio, es porque realmente aprovechan esta situación y generan mayor tensión. Entonces, siempre uno aspira a que un país funcione sin tener que poner tantas reglamentaciones ni amenazar a nadie, digamos. Pero el comportamiento del empresariado, y máximo el empresariado que está vinculado a la fabricación de alimentos, es de una irresponsabilidad absoluta. Por ejemplo, a mí el otro día, en un ámbito, digamos, de un comercio que vos sabés que tenemos, que es de la construcción. La realidad que el primer mensaje que recibo me pone un poco, o sea, me cae mal. Te para los pelos. Porque me cae mal, porque me dice, mirá, fíjate que esto, porque está, esto es una locura, que está... yo no estoy viviendo ninguna locura ni nada, digo, es algo que de alguna manera se preveía, si no nos faltaba lectura, digamos, que iba a suceder eso. Estaba siendo retenido esa devaluación, incluso quien por ahí leía un poquito más el diario y vinculado al acuerdo que estaba trazado con el FMI para el desembolso de dinero, había una serie de requisitos solicitados por el FMI que estaban vinculados a... Los deberes. Los deberes eran el dólar atrasado, había que dejarlo había que corregir las tarifas, quitar la mayor parte de los subsidios a las tarifas, por ende la mayoría de la gente recibió tarifas
mucho más elevadas de luz, ¿no es cierto? Y una serie de cosas. Pero digo, esto se lo pedían a Massa, lo explicaban que hacía falta Patricia Burri, Larreta, Milei. Entonces digo, cuando algo todos coinciden en que iba a suceder o que debía suceder, ¿a quién sorprende? O sea, yo no digo que esté bien, pero ¿quién se sintió sorprendido? Si vos hablabas con alguien del PRO y te decía, no, esto tiene que suceder. El dólar está atrasado, las tarifas se tienen que corregir, te daban todo un abanico de cosas que había que hacer y que Massa en teoría no estaba haciendo. Cuando se hacen, está mal. No entiendo, esa es la parte que no entiendo. Entonces, esto iba a suceder. ¿El tema cuál es? Que la responsabilidad empresaria tiene que ser de tal, porque si no le pedimos todo que haga el gobierno. En realidad lo que enoja es que se sostenga durante tanto tiempo que no se va a hacer y luego se haga y se haga mal. Esto es lo que enoja. Bueno, pero ahí hablamos de enojo. Che, me molesta la forma, me molesta claro, qué. Pero digamos, que diga, esto es sorpresivo, esto... No. ¿Entendés? No. Pero digo, y el empresariado, que muchas veces exige ciertas cosas y demás, también tiene que poner su parte. O sea, hay una cuota de irresponsabilidad muy grande, porque vos en la generación de precios y en la escalada de precios estás contribuyendo. Sos un formador. Entonces, después nos sorprende decir, bueno, ¿quién generó hiperinflación? Algunas actitudes del gobierno, pero después fundamentalmente las actitudes de los privados que van en una escalada interminable. Es decir, bueno, yo remarco por las dudas, remarco por sí. Y entonces el precio pasa a ser un precio con una composición real y una composición de expectativa. Bueno, lo que pasa que, y esto es una utopía en un país como el nuestro, pero si vos tenés como clase política una clase empresarial como la Argentina, que ya la conocés perfectamente, sabés cuál es su conducta, sabés que sos un gobierno, seas de donde seas, que no podés permitir demasiado... digamos, si restringís mucho, sabés que el empresariado argentino va a salir a hacer lo que hace siempre. Nosotros ya los conocemos. Pero explícame esto. ¿Qué es lo que a mí a veces me lleva a decir, bueno, la verdad que estamos en un nivel de, quizás de esquizofrenia? No estoy de esquizofrenia. bien, ojo. Mira, lo definiría como eso, esquizofrenia empresarial. Y hay bastante patología, sí. ¿Por qué? Porque después vos planteás que varios tipos de cosas. Planteás varios tipos de cosas que decís no está haciendo este gobierno. Pero una de las cosas que sí está haciendo es, por ejemplo, protegiéndote de la entrada de productos extranjeros. ¿Está? A veces porque lo hace por convencimiento y otras veces porque importar hoy en un país que no tiene dólares es casi, digamos, no podemos hacerlo. No nos está protegiendo, no está pudiendo. Bueno, pero... Vamos a poner las palabras como corresponden, te lo pido por favor. No, pero no siempre, no está pudiendo, pero no siempre este gobierno particularmente le interesó abrir las fronteras hacia lo extranjero. Entonces, por eso digo, digamos, no, tampoco hay que decir, no, porque no lo está pudiendo hacer, porque no es la realidad. Entonces, cuando eso se está haciendo y vos, empresario, de manera interna, empresario de alimentos y de otras yerbas, te comportás de esta manera, entonces después, ¿de qué manera vos después te quejás cuando el gobierno cambia, tiene otra ideología respecto del intercambio con el mundo y empieza a abrir esas barreras para arancelarias y empieza a entrarte productos de todos lados y tu empresita, que no es competitiva, se va al tacho? ¿Qué decís ahí? Protéjanme. Entonces, ese grado de esquizofrenia del empresariado es realmente para analizar. Porque primero, cuando está siendo de alguna manera cuidado, y te hablo de muchos sectores, y te los podría nombrar uno por uno, el sector de textil es uno. El sector textil, cuando se abrió la importación, estaba destruido, destrozado. Lo recuerdo. Cuando se protege, y vos después vas a pasar por un negocio y vale una campera 200 lucas, entonces... pará. Porque incluso yo siempre estoy convencido que la ropa en la Argentina es más cara que en algunos sectores no sé, en Estados Unidos. No te quepa la menor duda.
Pero, no siempre ese precio tenés que compararlo de esa manera, traducirlo en dólares y decir, no, bueno, pero yo en un mall de Miami lo pagué una remera $20 y acá vale 40. Y es de peor calidad y pipipi, lo que pasó siempre. Siempre se dijo eso. Pero tampoco puede haber una diferencia que acá valga $100. Lógico. Entonces, ahí es donde realmente molesta, porque la gente que lo consume ve esa diferencia. Y bueno, y después está el que ha tenido la posibilidad y ha viajado afuera, que lo ve con más claridad todavía. Total. Entonces, son los que reclaman ese tipo de cosas. Entonces, digo, el empresariado cuando a veces está siendo cuidado o está siendo protegido de alguna manera para conservar el empleo nacional, etcétera, no tiene que abusar. Y a mí me da la sensación de que siempre abusa. Sí, coincido. Otro sector, el sector turístico. Cuando sucedió lo de la pandemia, resulta que estaban en la lona. Hoy, que hay como un auge turístico, decime vos si tenés ganas de irte con tu familia unos pocos días a pasar ahora en invierno o en verano, te cotizan en dólares o en euros por lo menos. ¿No es un momento para irse a ningún lado? Sí, pero antes te decían, vamos a tener que seguramente veranear o pasar las vacaciones de invierno más... No, más acá adentro, más en nuestro país, es un país hermoso, tenés un montón de lugares, ¿por qué no se fijan destinos acá adentro? Porque afuera, con el tema de la restricción del dólar, nos va a costar. Fantástico. Eso incluso te digo más. Es una entrevista que le hizo Slotoviazda, que ya no vive, a Cristiano Ratazzi. Y Cristiano Ratazzi decía, ahí nos tenemos que acostumbrar, dice ese tono italiano, a veranear y a pasar las vacaciones en Argentina, porque no nos va a ser fácil ir afuera, y que el dólar estaba atrasado, Bueno, ahora me gustaría que Cristiano Ratazzi con esa misma claridad dijera, bueno, pero lo que no teníamos en cuenta es que el empresariado del turismo en la Argentina... es talibán. Sí. Es talibán. Porque no te pueden pasar 200 lucas a la noche en una habitación en Purmamarca. ¿Está? Sí, y si querés, te la muestro después. Son talibanes. Entonces, no vale eso. Talibanes. Y lo peor de todo es la gente que sí puede con eso, o sí puede hacer esas cosas, y siente que eso lo diferencia socialmente de otra. Elecciones 2023, Massa sondeó a Rodríguez Larreta para unirse contra Milei. No sé si era real, pero tampoco es... Viste cuando uno trata de ver quién se parece a quién. Sí. Y a mí siempre me pareció... En realidad. Sí, pero esto es política, entonces, lo que vos proponés o lo que vos esperás o lo que vos aspirás a hacer, me parece que no es exactamente lo mismo lo que planteaba Rodríguez Larreta, ni de las maneras, ni de los fondos, ni de las formas que lo que quería Patricia Burri. Por eso, de hecho, hubo una interna. Y yo creo que lo hemos dicho acá en esta radio incluso, que yo no veía las diferencias lejanas a futuro, lejano, unas diferencias muy grandes en cuanto a lo que se tenía que hacer durante el año 2024, ponele, respecto de muchos temas. Y lo mismo que iba a hacer Massa, o podía llegar a ser Massa, lo iba a hacer Rodríguez Larreta. Entonces ahí veía una cercanía mucho mayor en cuanto a la forma, en cuanto a la manera de plantear los temas, pero los iban a hacer igual. Esto lo diferencio, por ejemplo, de la forma de Patricia Bullrich y de lo que propone Patricia Bullrich. Y a mí me da la sensación que lo de Patricia Bullrich está más cercano a lo de Milei. Entonces, cuando uno se plantea cómo se dirime ahora en octubre, la cuestión eleccionaria, van a quedar probablemente, y ya es muy probable, que queden dos candidatos para un eventual balotaje. O sea que no en una elección de tercios va a ser difícil que uno saque tanta diferencia como para ser consagrado presidente ya en octubre. Entonces todo pensamos... El mundo apunta ahí al balotaje. Todo el mundo habla de balotaje. Bueno, el balotaje entre o Milei o Patricia Bullrich y un Massa da la sensación de que estás eligiendo entre dos cosas más o menos distintas. Un balotaje entre Milei y Bullrich me da la sensación de que estás eligiendo entre dos cosas más o menos parecidas. Eso es lo que vos por ahí... Yo te voy tirando los titulares porque...
con esto que me decís, habilitás a esta Pero interpretación. ¿por qué te aprovecho para que analicemos un poco los titulares? Porque es por donde andan las cosas y lo que y lo que le van inoculando a la gente, ¿no? Esta cosa Claro. de, yo le llamo a esta campaña la campaña del alcohólico. Y es solo por hoy. Ujú. O sea, hoy analizamos lo que pasa hoy, mañana nos levantamos, analizamos lo que pasa mañana. O sea, es día por día. Pero digamos, de alguna Esto manera de las no tenés otra tendencias, alternativa claro, que un análisis como muy acotado. superficial. Incluso la campaña es absolutamente efectista. O sea, si vos sos no sé, el jefe de campaña de Massa Ujú. y hasta ahora te venía pidiendo Pista, algo pista. y te venía diciendo, bueno, mira, yo creo que la campaña debería ir por acá, ese ajuste, luego del resultado de las primarias, es, en 2 meses tenemos que dar vuelta a esto. Lógico. Entonces, me tenés que dar todo lo posible, me tenés que decir todo lo que tengamos que hacer para dar vuelta a esto. Y tiene que ser de alto impacto. Ujú. Entonces te vas a encontrar con promesas que ya de antemano te das cuenta que no son posibles, te vas a encontrar con gestos, con actitudes Igual están mucho más bastante, estereotipadas. sí, pero igual están bastante rescatados hasta ahora. Bueno, igual, de hecho todavía no han hablado demasiado, pero están bastante rescatados. Vamos a ver cuando salgan a decir las plataformas. Sí. A mí me llamó la atención algo que Y surgió casi te diría la primera vuelvo a noche. repetir, pido, por favor, por nuestra construcción política, nuestro entendimiento político, nuestra responsabilidad política como votantes, pido por favor que las plataformas de los distintos partidos, que son 3 al fin y al cabo, no es mucho, las consumamos a través de los medios gráficos y a través de la televisión, no lo hagamos a través de las redes, porque a través de las redes nos vienen cuestiones fragmentadas, publicitadas, y terminamos haciéndonos un matete terrible. Sí. No, te decía que la misma noche de las elecciones, antes de que salieran a hablar los, en teoría, ganadores, pues se pensaba ya que era de tal manera, apenas se dieron los primeros sondeos, como que después se mantuvo. Cambiaron algunos guarismos, pero se mantuvo. Entonces, en ese momento la expectativa era, bueno, a ver qué va a decir Patricia Bullrich respecto de que había sido, digamos, era la única interna real, cómo iba a encarar esas primeras palabras post resultado y cuál era el rol o cuál era la postura que iba a adoptar Rodríguez Larreta. Bueno, eso sale Patricia Bullrich a hablar, habló poco, dijo poco. Larreta y Morales, digamos, estaban ahí arriba del escenario, no muy contentos y demás, pero bueno, tampoco sonó disonante. Pero daba la sensación, por lo menos de las primeras cosas analizadas por los periodistas que estaban escuchando, era como un mensaje tenía que ser breve, no demasiado, no decir demasiadas cosas, dejarlo ahí y después empezar a plantear una estrategia. ¿Por qué? Claro, analizar Porque y lo que después... dijera Patricia Bullrich, de ahora en más, tenía que envolver, tenía que abrigar a aquellos que votaron a Larreta. Entonces, como que al discurso había que hacerle unos retoques. Bien. El otro discurso, bueno, pero no tan esperado, bueno, era el que podía llegar a dar masa o no, a ver cómo leía ese tercer lugar, pero básicamente, en todo caso, si había que analizar el discurso, decir, bueno, acá hay que acelerar con esto, hay que dejar de decir otra cosa, tal cosa, y hay que meterle con tutti con esto, ¿no? Ajá. Bueno, parece como que es más un ajustar la mira para que el fuego tenga más efecto. Y en el de Milei, cuando sale, que era como el tercer discurso ya ganador y demás, era a ver qué va a decir, porque hasta ahora siempre fue previo a la elección un mensaje, digamos, como arenga, esto, que el otro, que la casta, que no sé qué, que no sé cuánto, digamos, muy efectista, pero muy sin contenido. Pero ahora sos un candidato y sos el candidato más votado y estás cerca de la posibilidad de ser presidente, te queremos escuchar algo más, ¿se entiende? Y da la sensación que hasta ahora habló muy poco
dijo casi nada, porque me parece que se No está saben qué decir. guionando de alguna manera, es cómo le van a poner contenido a un arengador, porque sería como una especie de... Milei hoy me da la sensación que, ¿viste ese presentador tan famoso de los Oscars Sí, en su momento, que era un sí, comediante? sí, no me acuerdo el nombre. Entonces, el tipo entre medio Sí. de cada premio tenía que levantar, porque si no es aburrida la elección de los Oscars, digamos. Total. Entonces tenía que levantar un poco la tribuna, meter bromas y cosas por el estilo, y bueno, y después venía El premio. el premio. Y hacía al rato lo mismo que yo, y al principio hacía como una especie de stand-up, y al Sí. final medio un cierre. Entonces digo, Así. es eso, Es un Milei. presentador, sí. Entonces es un presentador, la gente, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y ahora? Quiero compartir con vos, rapidito, lo hacemos, igual es corta. A mí hay un analista político que me gusta mucho, por ahí a vos no, se llama Andrés Malamud, y dijo la advertencia de Malamud a Milei: los presidentes sin el tercio en las dos cámaras no tienen escudo para evitar un juicio político. Sí, es verdad. Está bueno lo que Sí. dice, porque es una manera de decirle, fíjate lo que vas a hacer si No vas solo ahí. lo que vas a hacer, lo que vas a Claro. decir, las formas, todo, porque digamos, el juicio político es Pero una... está aplicando, el analista político que es periodista también está aplicando su responsabilidad y yo lo celebro. Decías, Juan. No, que digamos, el juicio político debería ser a partir de de un accionar de alguien que está al frente del Poder Ejecutivo. Ujú. eh, Y comete un delito. sí, a veces un delito y a veces alguna otra cosa que se parece, Bueno, pero bueno, no, por justamente. ahí no llega a serlo. Y Ujú, hay toda una evaluación, y como lo hacen las cámaras en pleno, ujú. o con la mayoría, eso está avalado por el mecanismo que dispone la Constitución y demás. El tema es que no siempre se ha utilizado, incluso en países vecinos, pasó en Brasil con el impeachment, Ujú. que después con el tiempo te das cuenta que había mucho de político y poco de juicio, Y digamos. sí, ¿Eh? claro. Pero la advertencia es válida para Sí, alguien claro. que pareciera como que viene a pasarse por, Ahí. como vos, hay dos frases que dirías en español, todo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, a una persona así hay que advertirle que no es el patio de la casa, que no está hablando con los hijos de cuatro patas, como dice él, y no sé qué, y todas esas cosas que habitualmente dice, y que en un lugar de responsabilidad muy grande, que es Exacto. ser presidente de la nación, porque el Exacto. lugar de responsabilidad no es porque deba andar con un traje muy acartonado, una No, corbata, no sé qué, que vaya como quiera. tal cual. El lugar de responsabilidad es que administra y que maneja la vida de 40 y pico millones de personas, que además vienen bastante cascoteadas. Entonces, el nivel de responsabilidad tiene que elevarse mil A la por mil. enésima potencia, Sí. sí, señor. El politólogo Andrés Malamud analizó las dificultades que tendrá Javier Milei, el gran ganador de las últimas PASO, para sostener su discurso contra la casta política, entre pues, negrita, en caso de resultar electo como jefe de Estado en los comicios generales. Milei, haciendo la mejor elección del mundo, dice Malamud, no llega al tercio en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Un presidente minoritario no llega al quórum. El presidente hiperminoritario no llega al tercio, que es lo que le garantiza el escudo legislativo para evitar el juicio político. Los presidentes que no llegan al tercio no suelen terminar su mandato. No, eso es verdad, y por ahí faltaría una cosa más. Ujú. Lamentablemente en Latinoamérica, en los últimos 10 años, Ujú. hemos visto y estamos viendo y seguimos viendo ejemplos muy dolorosos de gobiernos de cualquier signo que se han erigido, ya sean más de derecha o más populares, sin sin ese apoyo legislativo, sin un apoyo popular a lo mejor tan importante al principio, y que después siempre como que en el andar a lo mejor ese apoyo se aumenta. Pensá en Kirchner en el año 2003, Sí, no me salía el año. salió.
Arrancó ganando las elecciones a partir de que se baja Carlos Saúl del balotaje, pero él de manera directa lo había votado el 22% de la gente. Después eso lo fue construyendo y se generó un apoyo político mucho mayor. Uh-huh. En Latinoamérica estamos viendo situaciones como esta, pero que terminan con un presidente tan acorralado que decide cerrar el Congreso o decide hacer intervenir a las Fuerzas Armadas, poniendo demasiados límites a la democracia. Y eso estamos viendo en Latinoamérica. Bueno. Entonces yo digo, no acorralemos, porque pasa eso. Cuando vas a un perro malo o a un gato, lo acorralás, te termina arañando, te termina mordiendo. Uh-huh. Que no pase esto, porque las cámaras obviamente lo van a acorralar. A un tipo que los desafió, a un tipo que habla de la casta política, a un tipo que habla mal de todos los demás, excepto él, o sea, es el único bueno. ¿Qué tan fácil te va a ser construir consensos? Ninguno vas a construir. Entonces que después tampoco caigamos en el presidente que gobierna por decreto, en el presidente que dice, mira, la cámara esta me la paso, ¿sabes por dónde? Y pretende otra cosa, porque lo estamos viendo en Latinoamérica. ¿Quién instaló los DNU en Argentina? Los DNU los instaló Carlos, ya sabes, pero Carlos incluso le metió una rosca mayor al tema de los DNU, porque las facultades delegadas, o sea, las facultades que a veces asume el Poder Decreto de Ejecutivo, de urgencia es, pero las facultades que a veces asume el Poder Ejecutivo por cuestiones de necesidad de urgencia, que sería eso, pasaron a ser tan interpretativas esas circunstancias, tan subjetivas esas circunstancias de emergencia, y tan poco claro ha sido, y tiene que siempre, lo que pasa es que los DNU siempre tienen que ser convalidados por el Congreso. Uh-huh. Lo que nunca hizo el Congreso, y ese es el gran problema, es que siempre convalidó los decretos. Entonces, cualquier decreto que vos me vengas a decir que tanto Carlos Saúl o cualquier otro presidente haya decretado y que fueron un desastre, después resultaron ser convalidados, entonces tienen valor de ley. Si el Congreso en algún momento hubiese tenido... Tan responsable como el presidente. Exacto, hubiese sido responsable, algunos de esos de DNU tendrían que haber sido rechazados. Juan dice, Malamud sigue diciendo algo de lo que estás explicando justamente vos. Para ejemplificar su perspectiva, mencionó situaciones en Latinoamérica. Bueno. Ocurrió con Lasso en Ecuador, sí. Pedro Castillo en Perú y una situación parecida con Dilma Rousseff en Brasil, incapaz de formar una coalición parlamentaria. Los líderes que rompen puentes terminan sumergiéndose. Para perdurar y dirigir, deben establecer alianzas, pero Milei se comprometió a no negociar con la clase política. De todos modos, forma parte de la clase política. Forma parte de la casta política que él dice detestar. Es diputado hace 2 años. Yo no sabía que la nota venía para ese lado, pero digamos, me preocupaba lo mismo. Vos fíjate cómo terminaron esas cosas, porque la gente no sabe. La mayoría de la gente que está ahora escuchándonos no sabe, y en todo caso debería googlear cómo terminan las cosas en Ecuador, con Lasso en Ecuador, y cómo terminan con Castillo en Perú, con prácticamente estados de sitio. Hoy en Ecuador, hoy, este último tiempo, llamemos de 1 o 2 meses hacia atrás, hubo asesinatos de dirigentes políticos postulados. Los hemos dicho por la radio, sí. Entonces, yo, la verdad, en la Argentina, por suerte, hace añares que eso no sucede en este país. Sí. Entonces, no generemos las condiciones para ir hacia ese lugar. No, entendamos. Sigue. Algunos dicen que está planteando una alianza con Macri, por eso le ofreció ser el canciller blue de su gobierno. Una de las cosas que dijo Milei fue que él quería que Macri lo representara a la Argentina en el exterior. Bueno, el PRO tiene 8 senadores y vamos a suponer que todos se volverían mileístas. Si sumamos a los 8 de Milei, serían 16 senadores. Hace falta 24 para llegar al tercio. Aún si se produce esta alianza contra natura, Milei no llega al tercio. Teniendo en cuenta esto, el politólogo advirtió sobre la necesidad que tendría el referente de la Libertad Avanza para poder gobernar el país sin inconvenientes. El gobierno de Milei sería hiperminoritario si no pacta con alguien más que los propios. Gobernar en hiperminoría es imposible.
Quizás Milei esté pensando en eso y tratando de constituir, si no es una mayoría, una minoría más compuesta. Y lo está haciendo con fragmentos de gobiernos anteriores, sobre todo el de Menem y la dictadura, que es de donde viene alguno de sus cuadros, incluyendo el de su vicepresidenta, Victoria Villarroel. Está estudiado que cuando los dirigentes hartaron a la gente está dispuesta a votar a alguien que perjudique sus propios intereses. Repito, está estudiado que cuando los dirigentes hartaron a la gente esté dispuesta a votar a alguien que perjudique sus propios intereses si lo que tiene a cambio es deshacerse de los dirigentes. La gente está dispuesta a votar en contra de estos bastardos, aún perjudicándose. Es lo que representa Milei en este momento. No obstante, Malamud compartió su análisis sobre la motivación de electores para inclinarse por la boleta del representante de la Libertad de Avanza. Hay mucha gente que cree que Milei les va a hacer bien, pero hay otra que piensa que no, pero igual lo van a votar. La gente votaría a Milei por más que explote todo y aún sabiendo que les van a llegar las esquirlas. Está dispuesta a lastimarse para lastimar, porque lo que quieren es deshacerse de estos tipos, que en muchos casos son los que gobernaron durante los últimos 10 años, no el actual ministro de Economía, nada más. Por su parte, sobre la actualidad económica del país, se mostró contundente al marcar que la situación empeorará en los próximos meses. El país en este momento está en una situación declinante, está mal, pero va a estar peor. Esto lo hace cualquier analista económico y cualquier comerciante o trabajador. Argentina va a empeorar antes de mejorar, pero va a mejorar, porque hay condiciones internacionales para que a la Argentina le vaya bien. La cuestión es quién se come el bajón y quién aprovecha la subida después. ¿Quién va a ser el presidente al que le estalle la bomba en la mano? ¿Y quién va a ser cuando vuelva a la reconstrucción con los vientos del exterior? Y eso es lo que no sabemos, no lo saben los que están y no lo saben los que vienen. Y en ese sentido advirtió el lugar que en la actualidad ocupan los máximos referentes de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio. Estamos en la transición donde lo viejo no murió y lo nuevo aún no nació. El problema que tenemos en este momento es que los dos líderes invotables, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, son los que más clara la tienen. Faltan dirigentes nuevos que la tengan tan clara como los líderes inteligentes e invotables que todavía sobreviven. Milei no es un invotable, ha demostrado que es mucho más votable de lo que parece. Mucha gente moderada está esperando que el voto de octubre sea racional, que la gente diga, ya está, me saqué las ganas, los castigué con este susto y ahora voy a votar con la cabeza ordenada y tranquila, pero es al revés. Lo que observamos hasta ahora es el efecto subirse al carro de la victoria. La espuma va a bajar a medida que la economía empeore y los candidatos se vayan equivocando. El que se equivoca menos va a ganar las elecciones. El tema es cómo esos errores se compensan o se neutralizan entre ellos. Opinión piropo, verdad, consecuencia. Es bastante claro, dice muchas cosas. Me llama mucho la atención a mí lo de votar a quien nos van a salpicar con las esquirlas. No, sí, pero eso pasa siempre y por eso dice está probado. La proliferación de las derechas es cuando la crisis es mayor en un país. Y si la crisis es mayor en un país, a las personas que peor le afecta es a las clases más bajas. Porque siempre, por más crisis que haya, obviamente va a haber un empresario que está complicado, pero tiene más o menos con qué rebuscársela. El que siempre está, pero absolutamente destapado, es en las clases más bajas. Y las clases más bajas son las que sostienen a su verdugo. En la mayoría de los casos es inédito, no es inédito, es increíble. No es inédito, es increíble que suceda esto. Por eso, digamos, lo preocupante es que cómo hoy convences a las personas que peor la están pasando en este momento de que quien está gobernando, por ejemplo, Alberto Fernández Massa, te prometen que vas a estar mejor, pero están gobernando. ¿Y por qué no estoy mejor ahora? Los que gobernaron hace nada, hace poquito,
te prometen que vas a estar mejor con ellos, pero hace poquito la pasaste re mal, perdiste el laburo, lo que sea, con ellos. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que? Es imposible que yo les crea a ustedes dos, le tengo que creer a este, que hasta ahora, en teoría, no lo dañó. Pero, digamos, cualquiera se da cuenta que van a ser los primeros en sufrir las consecuencias de lo que viene. Entonces, el escenario para esa persona es mucho más complejo. Por más que vos le digas, mirá, va a haber un momento que la vamos a pasar mal, pero el escenario, el contexto mundial van para este lado y nosotros como somos productores de esto y aquello y el otro, dentro de un tiempo prudencial vamos a empezar una remontada despacio, pero vamos a empezar una remontada al fin. Lento, pero seguro. Te miran y ¿qué te manda dice? un beso grande. ¿Y qué te dice? Y te vayas a la... ¿Cuánto tengo que esperar? Te pregunto. ¿Cuánto sería no te vas ese un rato? tiempo? Sí. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente, que cualquier promesa puede ser creíble o no, pero no llega a satisfacer la necesidad actual. Entonces, hoy se terminaron las promesas, hay que empezar a actuar, hay que empezar a generar resultados, aunque sean mínimos, pero resultados. Hoy necesitas efectos, necesitas cosas que se puedan ver, porque la gente ya no cree más Pero en es que promesas. es lógico que no crea, porque en su momento se eligió a Cambiemos para cambiar, no se cambió, Claro. Empezamos a andar para atrás. De ahí se eligió el peronismo para estar mejor. Se eligió a Volvemos Y para ser seguimos mejores claro, y no seguimos para atrás. y no se fue mejor, ¿entendés? Ese es el tema. Entonces ahora cualquier tren te deja bien, cualquier Lógico. colectivo te deja bien, porque Sobre ya todo nuevito. padeciste eso. Porque lo ves y decís, ¿para dónde irá? Pero bueno, no lo tomé nunca. Exacto. ¿Se entiende? Sí, lo que dijiste hoy todavía no me hizo ningún daño. Entonces, pero tenemos que instar a muchos otros que por ahí tienen la capacidad de pensar y sacarse un poco el odio y la bronca de adentro y pensar que, bueno, con emociones extremas no se decide nada bueno. Recién en un pasaje que vos leíste ahí, no, porque la persona, digamos, la gente más moderada, eso es un término que últimamente no me dice nada. Es un término últimamente que me rompe la... ¿Qué es moderado? ¿Por qué? Porque moderado en la Argentina me da la sensación que es ese que está con todas las emociones nosotros no tenemos contenidas. En este momento. No, sí, por eso. Tenemos reprimidos. Exactamente, exactamente. Que no es lo mismo, señora. Exactamente, eso es lo que te quería decir. O sea, el moderado argentino hoy en realidad es ese que está Un reprimido que con no una lo... calentura tremenda y lo único que hace es no lo dice y se está aguantando. Por favor. Pero cuando explota es peor. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos haría falta es que mucha más gente realmente supiera manejar sus emociones y cuando toma decisiones, tomarlas de manera correcta. Gracias por rescatar esto, porque es sumamente importante, es muy cierto. Hace un ratito cuando hablábamos del empresariado, no tenemos un empresariado moderado, un empresariado que actúa de manera espasmódica y demás, entonces realmente contribuye a que las cosas empeoren. ¿El comerciante es moderado? No, lo primero que hace, viene cosa, esto aumenta todo. Juan, ¿estarás de acuerdo conmigo, creo? Sí. En que es un momento en donde todos estamos moviéndonos de manera espasmódica. Sí, por eso digo, cuando habla del moderado, ojalá lo que somos. Hubiese gente que puede controlar ese tipo de cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué es realmente lo que me conviene? Que haga un análisis concienzudo y de, bueno, hoy me jode tener que votar a este tipo, me molesta. No, pero es cierto, es un adjetivo pero de necesito... del análisis político antiguo. Por lo menos hasta ahora. Y eso que Malamud se los recomiendo a quienes les interesa leer a alguien serio. Es un muy buen analista político. Lo mismo que el que tenemos acá y es de Chacabuco. Señor, muchísimas gracias, como siempre. Nos vamos yendo porque la señora Chacón está ahí sentada y después va a hablar de cosas mucho más lindas. ¿Qué le ocupamos el espacio?